Hola, ¿cómo están? Irán y China comparten una ruta ferroviaria transcontinental que promete redefinir el comercio entre Asia y Europa y debilitar el impacto de las sanciones de Estados Unidos. El proyecto enmarcado también en la iniciativa de la China de la Franja y la Ruta de la Seda, reforzando esa alianza estratégica entre Teherán y Beijing. Ha sido también uno de los objetivos del sionismo. Hoy en el mapa vamos a analizar por qué la Ruta de la Seda es otro blanco del conflicto en Oriente Medio. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender el contexto de nuestro tema de análisis de hoy. La Ruta de la Seda y su paso por Oriente Medio. Vamos a identificar a esta región, ahí lo tienen marcado en lo que es el ámbito total de la Franja y la Ruta de la Seda en esta región, no solamente de Oriente Medio, sino también que incluye a Asia Occidental. Hay que decir también que en color celeste se encuentra esta ruta terrestre que identificamos ahí conectando a China en Xinjiang, pasando por ciudades claves como Samarcanda, Bukhara y Taxila, hasta llegar a Estambul, la capital también de Turquía, conectando principalmente a países como China, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán, Irán y Turquía. Hay que decir también que la Ruta de la Seda en su recorrido por Oriente Medio se ramifica en varias direcciones, conectando China con Europa y más allá. Atraviesa principalmente países como Irán, Irak, Siria, Jordania, Israel, Egipto y Turquía. Además, hay rutas que se extienden hacia el sur, pasando por la India y llegando hasta el Mar Arábico, con conexiones marítimas hacia el continente africano y también hacia el Mediterráneo. Importante sumar el dato de que Irán y China además comparten un corredor ferroviario que les ha ayudado a sortear las sanciones de Estados Unidos. Y esta ruta busca fortalecer la cooperación y el comercio entre economías mundiales, con la implementación de inversión, mejoramiento de infraestructuras, carreteras, puertos, gasoductos, refinerías, entre otros. Recordemos que entre ambos países no solamente se intercambian productos como la seda, sino también especias, metales preciosos, otros bienes, la diversificación de la energía que conecta también a nuevos mercados. Estamos hablando de que China se constituye también en uno de los principales compradores de petróleo de Irán, además de la compra de tecnología. Importante sumar otros datos para ver el panorama completo hoy en el mapa. Los recientes ataques que ha emprendido Israel contra Irán, bajo esta operación que denominó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, León Ascendente, tiene implicaciones significativas para esta Ruta de la Seda. Hablamos de la dinámica regional, al atacar infraestructura nuclear de Irán, donde además no se conoce el ámbito real del impacto, aunque la República Islámica de Irán ha señalado que los ataques no han atentado como lo ha narrado el propio presidente Donald Trump. Hay que decir que también las rutas comerciales globales, las mismas podrían socavar las inversiones y la influencia de China, sobre todo en la región. La gran pregunta es, ¿ha habido un golpe a esta franja y la Ruta de la Seda por Oriente Medio? ¿Qué juego finalmente lleva adelante en este papel Estados Unidos e Israel? Hoy lo vamos a analizar con nuestros invitados. Sebastián Schultz nos acompaña en directo desde la Argentina, experto también en temas de Asia. Qué gusto tenerte en el mapa, Sebastián, gracias por tu tiempo. Hola Paola, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, estábamos viendo el despliegue de esta franja y la Ruta de la Seda prácticamente por toda esa región, no solamente Oriente Medio, que conecta y que tiene que ver también con el dominio de influencias de este juego geopolítico que tiene muy marcado dos jugadores centrales. Por un lado Estados Unidos, pero por otro lado también Israel. Pero empecemos por el principio. ¿Cuál realmente es ese interés geopolítico de esta franja y Ruta de la Seda en una región que ha estado muy convulsionada en estos últimos días, como es la región de Oriente Medio? Bueno, a ver, yo creo que hay dos cuestiones para decir en este sentido. Por un lado, los objetivos que la iniciativa de la Franja y la Ruta tiene para con China, lo que tiene que ver con la provisión de bienes estratégicos en el caso de
Asia Occidental, Medio Oriente, con recursos energéticos principalmente, aunque no solo, digamos, hay otros insumos industriales que también son importantes para la República Popular China. También, por supuesto, la diversificación de rutas comerciales, en este caso el ferrocarril que une China con Irán y que había sido recientemente inaugurado, también cumplía un rol central para diversificar el ingreso de mercancías, evitando estrechos potencialmente peligrosos como el estrecho de Malaca. Pero también la iniciativa de la Franja y la Ruta tiene un objetivo para el resto del sur global, que es el financiamiento a bajos costos de proyectos de infraestructura y de conectividad que son centrales para las políticas de desarrollo del mundo emergente y en desarrollo. Por eso la iniciativa de la Franja y la Ruta es una iniciativa que emerge desde China, pero que rápidamente ha sido tomada por el sur global para potenciar sus políticas industriales, sus políticas económicas en esta transición hacia un mundo multipolar que evidentemente genera incomodidades en los Estados Unidos de América. Sebastián, se ha conocido que en estos últimos 12 días de la guerra que ha sido iniciada por Israel contra Irán, ha tenido como puntos blancos también esta ruta de la seda para atacar a su objetivo central, el que siempre ha manifestado Estados Unidos, inclusive de manera abierta. Recordemos, nunca antes un presidente y un gobierno estadounidense decía que China era una amenaza inusual para la seguridad de su estado. Ya hay declaraciones de este tipo que elevan también con esa política arancelaria, con una guerra comercial que se camufla también con una guerra silenciosa tecnológica. ¿Y por qué coloco estos temas sobre la mesa? Porque nos ayudaría a entender qué es lo que persigue Estados Unidos para golpear esta franja y la ruta de la seda en una región clave geoestratégicamente, ya sabemos, no solamente por las riquezas que allí contienen, sino también por los gobiernos que tienen, que no se supeditan a los intereses de Estados Unidos, y uno de ellos es Irán. Creo que no nos escucha nuestro invitado. Sebastián, ¿nos copias? Hemos perdido contacto con nuestro invitado. Vamos a tratar de restablecer y si no, nos contactamos con nuestro siguiente invitado también para profundizar el tema de análisis. Marquemos nosotros una pausa. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En esta imagen vemos las banderas, ahí está, de Arabia Saudí y también desde Turquía. En el fondo, si ustedes pueden entrever, se ve la devastación de Gaza. Más de 56.000 palestinos masacrados por el régimen sionista. Hay que decir que en medio de toda esta situación que se está generando también en la región de Oriente Medio, pues hay una inestabilidad en la región. Turquía ya había propuesto una alternativa al corredor de Ben Gurión, sí, la que planteó en Naciones Unidas el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Abdulakir Uraloglu, quien es el ministro de Transporte de Turquía, daba a conocer lo que ha denominado la ruta del desarrollo. Subrayaba que su alternativa es más rápida y barata y no está afectada por problemas de seguridad, como está demostrando el genocidio en Gaza, refiriéndose a los constantes bombardeos hacia el enclave costero que emprende Tel Aviv. El corredor que propone Turquía, que cruzaría Irak y desembarcaría en Estambul, desde donde se enviarían mercancías directamente a Europa, es la alternativa que presenta el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Vamos a analizar este escenario con Paulina Domínguez Chávez. Ella es profesora de Relaciones Internacionales y nos acompaña en directo desde México. Qué gusto tenerla con nosotros. Gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenida. ¿Qué tal, Paola? Buen día. Un gusto estar con ustedes siempre. Ya la puedo ver. Quiero empezar por este punto. Turquía tiene una alternativa, un corredor para conectar Oriente Medio con Europa. También Israel propone su programa de un corredor denominado Ben Gurión, arrasar con toda Gaza y llevar adelante esta conexión. Pero en medio de todo esto también está Estados Unidos. Y por otro lado, China con la franja y la ruta de la seda. La gran pregunta es, ¿qué intereses hay
y sobre todo geopolíticos y económicos para entablar una competencia o una rivalidad, pero que está desproporcionada o proporcionada en dimensiones distintas, para hacer también una diferenciación? ¿Qué nos diría? Pues sí, básicamente esta es una región pues altamente estratégica, ¿no? Porque es el cruce entre Europa, entre Asia, con África, ¿no? Entonces es una de las regiones pues más dinámicas del planeta, ¿no? Además, si consideramos la cantidad de recursos naturales que hay en esta región, ¿no? El petróleo, 48% de las reservas, 40% del gas natural, es como una de las primeras tildes que se deben de tener en cuenta cuando se habla de este lugar, ¿no? Aunado a ciertos minerales como fosfatos, aluminios, tierras raras, que pues son vitales actualmente en el mundo de la tecnología. Otra parte bastante interesante van a ser esta capacidad de garantizar los flujos ininterrumpidos de estos energéticos a zonas críticas, ¿no? El caso de China, el caso de Europa, y cómo es que deben de ir pues moviéndose estos energéticos hacia estos centros para que se dinamice esta región. Otro punto importante pues va a ser justamente el control de las cadenas de suministro, no solamente en cuestiones de minerales para la tecnología, sino también todas las mercancías que transitan por esta región. No hay que solamente pensar en la parte de la ruta del desarrollo, sino también la ruta de la seda, de Brie, que está también, no tenemos dos o tres puntos bastante importantes en esta región. La primera es aquella que conecta entre China e Irán, que es este tren que reduce drásticamente los días de 40 a 15 días, ¿no? Tenemos la ruta marítima, que pues es la más atacada por Estados Unidos, y después tenemos una segunda ruta que viene desde China hacia Pakistán, ¿no? Son formas en las cuales pues también China ha intentado pues suministrar este recurso, y no solamente suministrar, tener acceso a este recurso, sino también pues proyectar su presencia geopolítica. Y por otro lado también tenemos este corredor del norte, ¿no? Que viene de Rusia, pasa por Azerbaiyán, llega a Irán, en la forma en la que también hay un tránsito importante de energéticos y de control de, de cadena de suministro, principalmente proveniente de Rusia, ¿no? Que también la tienen bastante sancionada por la parte europea. Y uno también que debemos de tener en cuenta es el IMEC, ¿no? También este corredor que viene desde la India y que transita hacia Israel por el puerto de Hayat. Entonces estos corredores pues básicamente lo que intentan no solamente es proyectar esta capacidad geopolítica de las grandes potencias, sino también tener el control de la seguridad de estos lugares, ¿no? No en balde Estados Unidos tiene tantas bases militares en esta región. Y además, pues se intenta contener a China, se intenta contener a Rusia, ¿no? E imponer de nuevo las reglas del juego desde Occidente. Ahora, Paulina, con esta explicación que nos ayuda a tener un mapeo claro de cómo se mueven este intercambio comercial, que ha ayudado también a sortear las mal llamadas sanciones, sobre todo para China y para Irán. En medio de este contexto, preguntarte, ¿qué peso tendrán los acuerdos de Abraham? Recordemos que muy temprano el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le respondía a Donald Trump y le decía que no estaba de acuerdo con un alto al fuego definitivo en el enclave costero si es que no se apegaban a los acuerdos de Abraham. Acuerdos de Abraham que, recordemos, en su momento tenían la intención de restablecer las relaciones con una pieza clave en nuestro mapa, Arabia Saudí, algo que no se ha concretado. Y esto podría minar también aquellos objetivos que se ha trazado sobre todo Estados Unidos y Israel, tomando en cuenta que su objetivo final podría ser China. ¿Cómo analizar ese punto? Sí, por supuesto, yo creo que los acuerdos de Abraham son también importantes de considerarlos, sobre todo si los pensamos en qué momento se firman, ¿no? Después de que Estados Unidos sale de esta negociación con Irán y entonces lanza toda esta iniciativa con la idea de debilitarlo, ¿no? Firman estos acuerdos entre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y pues por supuesto después se une ya Sudán en la parte africana. Sin embargo, al final del día estos acuerdos pues se ven bastante minados dada la condición o los ataques actuales de Israel hacia la Franja de Gaza y después hacia Irán. Un punto importante es que estos acuerdos de alguna forma modifican la forma en la que se conciben las alianzas, ¿no? Antes un punto innegociable pues era la resolución del conflicto con Palestina. Sin embargo, después de estos acuerdos lo que se intenta hacer es como una cooperación en inteligencia, defensa y ciberseguridad, teniendo como un enemigo en común que va a ser Irán, ¿no? Y esto no es fortuito, ¿no? Se va a dar a partir de la idea de que Irán representa un polo antiimperialista a los intereses
estadounidenses, un polo que apoya esta idea de la multipolaridad, que está reforzado o que está apoyado por China. Y entonces la idea de los acuerdos de Abraham, principalmente como lo mencionas con Arabia Saudita, pues no se logran concretar, ¿no? De cierta manera quedan pues un poco, pues sí, insatisfechas las partes. ¿No? Y esto va a ser determinante para lograr conseguir los corredores de los cuales hablábamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudita pues es clave en la parte del IMER que conecta desde la India hacia Israel y con salida hacia los puertos de Grecia o bien los puertos de Italia para llegar hacia Europa. Sin embargo, pues al no tener esta conclusión, pues ese proceso del IMEC pues queda inconcluso, ¿no? No se logra llegar. Y por otra parte, el canal que propone Israel, perdón, que propone Israel para poder aplastar completamente con Gaza y que se proponga este nuevo canal como una alternativa a Suez, pues de nuevo vuelve a crear esta incertidumbre en la región, ¿no? Entonces finalmente se muestra un Israel que está deseoso de tener este control. Sin embargo, no está dispuesto a negociar con sus vecinos, ¿no? Lo cual no es sorprendente, dada la trayectoria histórica que podemos bien recordar o remembrar. Sin embargo, en este momento se vuelve crítica la necesidad de Estados Unidos de que Israel termine esta situación también como una forma de contener a China, ¿no? Bien lo decías, después de Irán puede venir China, pueden venir todos aquellos países que no están de acuerdo con la forma en la que Estados Unidos pues maneja su propia unipolaridad impuesta. Analicemos también el escenario con otros jugadores en nuestro mapa. Para ello te invito a que nos acompañes a revisar lo que dice nuestra leyenda. El canciller alemán Friedrich Merz decía que había llegado el momento de concluir un alto al fuego para Gaza. Y en medio de esas declaraciones, el pronunciamiento del Ministerio de Defensa de Israel. Lo vamos a colocar también en la pantalla del mapa. Ahí lo tienen. Después del alto al fuego acordado con el gobierno iraní, el objetivo es organizar un plan que incluye la superioridad aérea de Israel y la producción de misiles para posibles ataques contra Irán en defensa. Este es un comunicado reciente y esto nos ayuda a entender el siguiente escenario. Paulina, mientras una Europa decide salir a la palestra mediáticamente y decir debe haber un alto en Gaza, un alto al fuego, pero hay que seguir armando a Israel, por otro lado, el gobierno de Israel insiste en seguir entablando una guerra que ya tuvo 12 días y que hubo un cese al fuego. ¿Por qué mantener un conflicto en la región de Oriente Medio? Y sobre todo, ¿por qué Europa le sigue el juego? Claro, yo pienso particularmente pues todos los intereses que hay en esta región, ¿no? Finalmente tenemos a una Europa que también se encuentra en una crisis interna bastante importante, pensándola desde la institucionalidad y estos valores que enarbolaba sobre derechos humanos y que finalmente pues se han visto mermados ante los intereses de las grandes élites, ¿no? Si lo vemos desde la parte interna de Israel, pues tenemos estos partidos de ultranacionalistas religiosos liderados como personas como el Itamar Ben-Gvir o Bezalel Smotrich, ¿no? Quienes son los que están pues dándole instrucciones o motivando que se mantenga esta guerra, ¿no? También teniendo en cuenta que pues Netanyahu pues está buscando mantenerse en el poder, ¿no? Y utiliza esta narrativa de seguridad nacional como el único que puede defender a Israel, lo cual también ha generado pues que se le aumente en algunos puntos su popularidad, pero también le trae pues consecuencias importantes, ¿no? Además, si también tomamos en cuenta, pues otra de las cosas importantes es que Netanyahu busca eliminar a Hamas, ¿no? Para justamente pues llevar a cabo todos estos intereses de las grandes élites, que son energéticos, no solamente son energéticos, perdón, son tecnológicos también, ¿no? Toda esta parte del armamentista o esta parte de la economía de guerra, que básicamente son los que han sostenido este conflicto sin sentido, ¿no? Porque se están favoreciendo o están llenando pues sus arcas con grandes cantidades de dinero. Otro punto importante que debemos de tener en cuenta acá, pues va a ser pues la parte de Europa, ¿no? Buscando esta estabilidad energética, este acceso a los recursos para evitar pues verse dependiente de estas otras, de otros países, ¿no? Como el caso de lo que fue Rusia o actualmente como lo tienen con Irán, o, no el acceso directo a estos recursos sin depender o que se pongan en riesgo. Y otro punto importante con Alemania particularmente, pues va a ser este compromiso histórico que mantiene debido a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se ve un apoyo político, un apoyo militar que a pesar de que sí en algunos momentos Merz ha abogado por decir que se sostenga o que se mantenga, en otros momentos como actualmente lo dices,
pues ha abogado porque ya no se mantenga el conflicto. De todos modos sigue manteniendo y armando a Israel con submarinos, con armamento. Y otra aporte importante que va a hacer, pues van a ser todas estas élites, ¿no? Por ejemplo, la parte de empresas como Evit Systems, ¿no? Que se benefician altamente de la economía de guerra y el apoyo militar de Estados Unidos, ¿no? No hablamos de poco dinero, son alrededor de 3.8 millones de dólares anuales los que reciben, ¿no? Otro punto importante, pues va a ser también el lobby por Israel, que está dentro de Estados Unidos, ¿no? Que mantiene al Congreso pues financiado para que esta guerra se persista, ¿no? O, por ejemplo, algunas otras empresas, también como empresas indias que se encuentran en Israel, principalmente en este puerto de Haifa, donde se intenta poner el corredor del IMEC. Entonces, no solamente se trata de una contradicción en la retórica, sino también hay altos intereses económicos, geoeconómicos y geopolíticos en esta zona que evitan que se llegue a un alto al fuego real. Ahí están las claves para poder entender los intereses que barajan las élites europeas, un Estados Unidos, otra pieza clave dentro de esta situación, y también un Israel que ha trazado toda esta estrategia para controlar esta región, Oriente Medio, pasando por encima de sus ciudadanos. Por eso se desata también en el fondo la guerra contra Irán. La causa palestina, por eso también recobra fuerza. Ahí lo explica nuestra invitada Paulina Domínguez. Gracias, Paulina, por tu tiempo y por compartir tu análisis hoy con nuestros televidentes del Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Estrategia. El año 2023, el que ven en sus pantallas, Benjamín Netanyahu, el primer ministro, hablaba en la Asamblea de Naciones Unidas planteando un corredor económico, el corredor de Ben Gurión, que conectaría la India, Oriente Medio y Europa, una vía comercial que competiría con la nueva ruta a la Franja de la Seda de China. Aunque Israel ha presentado el proyecto, su verdadero artífice es Estados Unidos, que busca la manera de frenar la expansión comercial del gigante asiático, su principal rival. Por eso esa ruta de la Seda es otro objetivo del ataque del sionismo en estos 12 días de guerra. 2. El acuerdo de Abraham. Netanyahu insiste en estos acuerdos que en su momento normalizó las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Era una pieza esencial, recordemos, para sacar adelante el corredor de Ben Gurión, pero faltaba el apoyo de Arabia Saudí, algo que el gobierno de Netanyahu estaba a punto de conseguir con el apoyo de Trump, pero sus planes se vieron minados por el genocidio en Gaza. Si Israel lograba ese objetivo, una ruta ferroviaria comunicaría Dubái con Haifa y se podría viajar al puerto de la India en Mumbai, al griego de Pireo en solo 10 días, a la que habría que sumar la nueva faceta de Israel como exportador de gas hacia el continente europeo, desde esa plataforma de Levatián. Ahora se entiende esa frase que utiliza mucho Netanyahu cuando habla de cambiar el rostro en Oriente Medio. 3. Guerra. La postura de Occidente llena de doble rasero al salir a los medios a pedir un alto al fuego en Gaza, pero seguir apoyando y armando a Israel para que siga cometiendo el exterminio étnico contra la población civil, ignorando las protestas de sus propios ciudadanos. La derecha tradicionalmente antisemita ahora apoya a Israel, pues sabe que es una pieza esencial en un nuevo orden mundial diseñado por esas élites económicas. Hablamos de los grandes lobbies de la industria armamentística, el gas, el petróleo, la electricidad, las nuevas tecnologías y hasta la industria farmacéutica. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.